En la etapa 1 de la materia Temas selectos de la física tuvimos la demostración del comportamiento de un fluido no newtoniano. En esta etapa tuvimos como objetivo el desarrollar un fluido no newtoniano para demostrar cómo algunos fluidos cambian su comportamiento dependiendo de la fuerza aplicada. Vimos que los fluidos son sustancias que pueden fluir y no tienen una forma propia, como son los líquidos y los gases. Los fluidos newtonianos son aquellas cuya viscosidad y resistencia no cambian aunque se les aplique fuerza. Un ejemplo de esto sería el agua. Y por otro lado, los fluidos no newtonianos cambian su comportamiento al aplicarles presión o fuerza. En este proyecto nosotros utilizamos un fluido no newtoniano llamado fluido dilatante. Durante la práctica de este proyecto utilizamos maicena, agua, un recipiente y una cuchara. Primero colocamos 3 cucharadas de maicena y una de agua. Las mezclamos lentamente hasta obtener una consistencia algo espesa. Después de obtener la mezcla adecuada, observamos que al aplicar presión o movimientos fuertes, el fluido tomaba una consistencia más sólida y en cambio al tocarlo de una manera lenta y suave, ésta se comportaba como un líquido. Esto sucede ya que las partículas del fluido se juntan o se deslizan dependiendo de la fuerza aplicada. Y gracias a este proyecto pudimos comprender que no todos los fluidos se comportan de la misma manera y que la viscosidad puede variar según la presión o el movimiento que se ejerza sobre ellos. Como conclusión, pudimos ver que esta práctica nos permitió entender de una manera sencilla el comportamiento de los fluidos no newtonianos y cómo reaccionan ante diferentes tipos de fuerzas. Además de que comprobamos que la viscosidad de algunos materiales puede cambiar dependiendo de la presión aplicada. Este experimento nos fue útil para relacionar la teoría de la física con una demostración práctica y fácil de observar. Líquido. Vamos a mezclar hasta que haya una consistencia espesa. Si nosotros lo vamos metiendo el dedo lentamente, pues la consistencia es líquida. Pero si nosotros lo aplastamos, bueno, yo voy a estar hablando sobre algunos temas de la etapa número 2. En esta etapa se vieron diferentes temas. Algunos de ellos son el concepto de la temperatura, en el que se explica el equilibrio térmico y que la temperatura pues es la variable que determina el estado del equilibrio. Como otro tema tenemos la medición de la temperatura, el cómo se mide, las propiedades termométricas, que son aquellas que presenta una variación de su magnitud cuando cambia la temperatura. Pues también otra propiedad termométrica es el volumen, y el termómetro es el instrumento que es utilizado para medir la temperatura. Tenemos también tema de la escala de temperatura, en el que se ven las diferentes escalas en las que se mide la temperatura, las cuales son la escala Celsius, que es la más aplicada y es aceptada por el mundo. También tenemos la escala Fahrenheit, en la que esta fue de las primeras escalas propuestas por el físico alemán Gabriel D. Fahrenheit en 1714. También tenemos la escala Kelvin, en la que mide la temperatura en función a lo que físicamente representa, es decir, el promedio de energía cinética molecular de la sustancia. También tenemos las conversiones de escala de temperatura. Nos enseña cómo convertir una temperatura de cierta escala a otra temperatura, ya sea de grados Celsius a Fahrenheit, de Fahrenheit a Celsius, de Celsius a Kelvin o de Kelvin a Celsius. Tenemos la expansión o la dilatación térmica. En las dimensiones y volúmenes son afectados
son efectos térmicos, comunes. También tenemos que para caracterizar la dilatación de un material se utiliza el coeficiente de expansión lineal. También vimos un tema que es el tema del calor, en el que define que el calor es la energía que transfiere en virtud de una diferencia de temperatura. Nos explica también las unidades de calor, que tenemos la caloría, kilocaloría, BTU. Esta es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 libra de agua a 1 grado Fahrenheit. También nos habla sobre los cambios de fase y el calor latente, la cual la materia presenta estas 3 fases, que es la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa, que ya todos conocemos cuáles son. También nos habla un poco sobre el mecanismo de transmisión de calor, en los que tenemos la conducción, la convección y la radiación. Hablamos también sobre un tema que es la termodinámica, en la que se refiere al estudio de las transformaciones del calor en otros tipos de energía. Esos fueron algunos de los temas que vimos en la etapa número 2, y lo que vimos como evidencia fue el prototipo de un globo que no explota. Este experimento consistía en comparar un globo con aire y otro con agua dentro del globo. Ambos globos los acercamos a una flama, ya sea una vela o algún encendedor, con el objetivo de observar cómo el agua dentro del globo absorbe el calor, evitando que éste explote de inmediato, para poder así explicar los conceptos como el calor, la temperatura y el calor específico. Aquí ya tendría listo el encendedor y el globo, y pues vamos a poner. Como pueden ver, el globo está tardando un poco más. Podemos ver que el globo no se reventó. Bueno, para la etapa 3 vimos diferentes temas, como por ejemplo el primero que vimos fueron los materiales conductores, aislantes y semiconductores. En el caso de los materiales conductores, estos son los que permiten el paso a la corriente eléctrica con mayor facilidad, que son el cobre, el aluminio, entre esos materiales. Los aislantes impiden o hacen un poco más difícil el paso de la electricidad, que ponemos como ejemplo el plástico o el vidrio. Y están por último los semiconductores, que estos tienen una conductividad intermedia, son más usados para el caso del silicio en las computadoras o en los celulares. También el siguiente tema que vimos fue la ley de Coulomb. Esta ley explica la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas eléctricas. Si las cargas iguales se repelen y las diferentes se atraen. La fuerza aumenta cuando las cargas son mayores y disminuye cuando la distancia entre ellas aumenta. El siguiente tema que pudimos ver en esta etapa fue la energía potencial eléctrica, que esta es la energía que posee una carga eléctrica debido a su posición respecto a otras cargas. Esta energía puede transformarse en movimiento o en otras formas de energía cuando las cargas interactúan. El siguiente tema que vimos después de la energía potencial eléctrica fue la diferencia de potencial eléctrico, que esta también se le puede llamar voltaje, que viene siendo la diferencia de energía eléctrica entre dos puntos. Y es la fuerza que impulsa a los electrones a moverse por un circuito eléctrico. Y en este tema se medía todo por volts. Después de ese tema vimos lo que vendría siendo el circuito eléctrico, que pues es un camino cerrado donde circula evidentemente corriente eléctrica. Está formado por cables, una fuente de energía, interruptores y aparatos electrónicos. También lo siguiente que vimos fue la ley de Ohm, que esta relaciona el voltaje, la corriente y la resistencia de un circuito eléctrico, que indica
que la corriente aumenta cuando el voltaje disminuye o cuando la resistencia aumenta. El siguiente tema que vimos fue el magnetismo, que el magnetismo es una fuerza producida por imanes o cargas eléctricas en movimiento. Gracias al magnetismo funcionan dispositivos como los motores, bocinas y brújulas, que en esta etapa hicimos un proyecto con las brújulas. Mientras los polos sean iguales, estos se repelen y los polos diferentes se atraen. Después de esto pasamos al proyecto que hicimos en esta etapa, que fue, hicimos una brújula con una aguja de coser con electricidad. En este experimento pues se coloca una aguja de coser sobre una pequeña tapa flotando en agua. Al acercar un objeto con carga eléctrica como un peine o un globo frotado, la aguja puede comenzar a moverse o girar debido a la atracción de las cargas eléctricas. Este experimento demuestra cómo la electricidad estática puede generar fuerzas sobre objetos metálicos y también permite observar la relación entre electricidad y magnetismo, ya que la aguja metálica responde a las fuerzas producidas por las cargas eléctricas cercanas. Durante el experimento, la aguja comienza a girar libremente hasta que finalmente se detiene en una posición fija. Este comportamiento no es aleatorio, sino que se debe a que la aguja, al estar previamente magnificada, interactúa con el campo magnético de la Tierra. Una vez magnetizada, la aguja adquiere el polo norte y el polo sur, lo que hace que se comporte como un pequeño imán. En esta etapa 4 se vieron los temas de oscilaciones y ondas, acústica y geóptica. En resumen, sobre estos temas es, por ejemplo, los movimientos de oscilación son como las fases de la luna, estaciones del año, las mareas, el respirar o latir del corazón. La acústica es la ciencia que estudia el sonido y la óptica es la rama de la física que estudia la luz y los fenómenos que ésta produce. También en esta etapa 4 pues, realizamos nuestra evidencia que trata en donde explicamos la elaboración de nuestro prototipo, su concepto físico, su funcionamiento, su fórmula y su relación con la vida cotidiana. Que bueno, que nuestro prototipo, su funcionamiento es, el prototipo es un péndulo simple que funciona gracias a la gravedad, transformando la energía potencial a energía cinética mientras se mueve de un lado a otro. Además, la longitud del hilo afecta la velocidad de oscilación. Un hilo largo hace que el movimiento sea más lento y uno corto hace que el movimiento sea más rápido. Como preguntas para esta etapa hay dos. La primera es ¿por qué el fluido no newtoniano cambia de consistencia cuando se le aplica fuerza? La respuesta es porque sus partículas se juntan al aplicar fuerza haciendo que el fluido se vuelva más sólido. La segunda pregunta es ¿qué diferencias existen entre un fluido newtoniano y un fluido no newtoniano? La respuesta es el fluido newtoniano mantiene la misma viscosidad, mientras que el no newtoniano cambia según la fuerza aplicada. Para mi primera pregunta es ¿qué diferencia existe entre un material conductor y uno aislante? La respuesta es que los conductores permiten el paso de la corriente eléctrica, mientras que los aislantes pues la hacen un poco más difícil o impiden el paso de la electricidad. Para la segunda pregunta es ¿qué establece la ley de Ohm? Esta ley establece la relación del voltaje, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. ¿En qué unidades se mide el calor? Bueno, pues tenemos que el calor se mide principalmente en joules, que es una J mayúscula. Esta es definida por el Sistema Internacional. También se puede medir en calorías, que es cal. Otra pregunta es ¿qué tan difícil fue trabajar en el proyecto sobre el globo que no explota? La verdad es que trabajar en ese proyecto no fue nada complicado.
No tenía nada difícil, a lo mejor lo difícil era evitar quemarse con el encendedor o con la flama. ¿Qué estudia la acústica? La acústica es la ciencia que estudia el sonido. ¿Qué es la óptica? La óptica es la rama de la física que estudia la luz y los fenómenos que produce. Durante la materia de física aprendimos cómo funciona el mundo a través de 4 temas, como fue primero con los fluidos, ya que entendimos, por ejemplo, cómo funcionan barcos o los frenos de un carro. También al estudiar el calor aprendimos pues cómo enfría el refrigerador o por qué las cosas se estiran con el sol. Por la electricidad también descubrimos cómo viaja la energía para poder prender focos y los aparatos de casa sin peligro. Y también por último vimos las ondas y la luz y entendimos cómo viaja el internet de nuestro celular y cómo los lentes nos ayudan a ver mejor. Como conclusión, pues la física nos sirvió para entender de forma sencilla cómo funcionan todas las tecnologías y las cosas comunes que usamos todos los días, que quizás de un principio no pensábamos que eso funcionara así o no creyéramos posible que cosas que parecen complicadas funcionaran de una manera cotidiana que vemos todos los días. Bueno, y como última conclusión de esta materia, me llevo muchas cosas aprendidas, muchos temas interesantes. La verdad es que temas selectos no se me complicó para nada. Pude entender la mayoría de los temas, ningún tema se me hizo complicado. La verdad, a mí me gusta un poco las matemáticas y resolver fórmulas y todo eso, entonces siento que eso también me ayudó a sobrellevar esta materia. Para mi conclusión individual, pues no me queda más que una enseñanza de esta etapa, de la etapa 3 que me tocó hablar en este video, es que pues la verdad es una etapa muy sencilla, relativamente sencilla por los temas, los ejercicios que nos ponían en clase, la maestra Yesenia, la mejor maestra, y pues la verdad todos temas muy fáciles como los materiales conductores, aislantes, semiaislantes, la ley de Ohm, la ley de Coulomb, entre otros temas. La verdad me gustó mucho trabajar en este PIA, por más que nada la etapa que me tocó, creo que es la más fácil. Y pues nada, muchas gracias, maestra. En conclusión, en esta etapa aprendimos sobre las oscilaciones y ondas, así como la acústica y la óptica, comprendiendo que estos fenómenos están presentes en la vida cotidiana, por ejemplo, en las mareas, el latido del corazón y la luz. Además, mediante la elaboración del prototipo del péndulo simple, entendimos que de manera práctica cómo actúan conceptos físicos como la gravedad, la energía potencial y la energía cinética. Esta actividad nos ayudó a relacionar la teoría con situaciones reales y a comprender mejor el funcionamiento de los movimientos oscilatorios.